Pues ya estamos transmitiendo. Bienvenidos todas y todos. Estamos comenzando la primera mesa del cine documental como herramienta de transformación social, que son una serie de conversatorios, de mesas de conversación, coordinadas por Cani La Puerta. Entonces, pues bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Pues estamos en el posgrado, en la página del posgrado, comenzando a transmitir esta serie de charlas. El día de hoy vamos a estar de 12 a 1:30 con la primera mesa que se llama ¿Quién cuidará mañana las imágenes del presente? Repertorios para activaciones críticas de la memoria desde las artes visuales. Y tenemos a Juan Jacobo del Castillo, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Y Cani también, muchas gracias por la organización de estos encuentros, de este coloquio. Yo creo que la mejor manera de pensar estos momentos de encuentro es con lo menos acartonadamente posible que se pueda. Ya de por sí estas plataformas son un poco acartonadas, cuadriculadas, y bueno, ya hemos hablado 1000 veces de este asunto desde hace un año. Y entonces lo mejor es que sean conversatorios, momentos de encuentro lo más relajados posibles, en donde la gente se permita la participación, la intervención, la crítica también, y por supuesto compartir y poner en el centro de esta mesa digital cualquier duda, cualquier cosa que sea también para los otros. Y bueno, estas son una serie de charlas o actividades que proponen los estudiantes de la maestría y el doctorado del posgrado en Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y nos da mucho gusto porque, pues finalmente, habiendo abandonado las aulas, están ahora las aulas o los espacios o los recintos universitarios en donde nos solemos encontrar. Pues la única vía que tenemos de acceso por lo pronto es esta. Podremos criticarla y me parece que hay que hacerlo además obligadamente, pero también pues tenemos que usarla porque si no, ¿qué hacemos, no? Entonces, bueno, pues bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos entonces, ya está entrando gente a la sala y bueno, no me queda más que darles la bienvenida a nombre de la coordinación del posgrado en Artes y Diseño de la Universidad, de la UNAM, y darle la palabra a Cani, a Cani La Puerta, quien va a estar moderando esta sesión. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos. Muchísimas gracias, César. Pues muchas gracias también a la Facultad de Artes y Diseño y a la Unidad de Posgrado por prestar esta plataforma. Y bueno, yo me presento un poco, soy Cani La Puerta, soy estudiante de primer semestre del doctorado en Artes Visuales de la Facultad de Artes y Diseño y también soy documentalista. Y bueno, en esta ocasión estaré coordinando este evento que, como bien dijo César, se llevará a cabo el día de hoy y mañana en este horario de 12 del mediodía a 1:30 y de 3 a 4:30 de la tarde. Bueno, este coloquio, un poco la idea de la propuesta es que sirva como una actividad de encuentro y de discusión con este objetivo que sería ampliar un poco las perspectivas en torno tanto a la investigación como a la creación dentro del cine documental. Bueno, un poco a través de las distintas perspectivas que nos irán aportando los distintos invitados, veremos cómo el cine documental en Latinoamérica a lo largo de la historia ha sido, pues es una poderosa herramienta de incidencia social desde las artes visuales, ¿no? Bueno, este encuentro pues habrá tanto investigadores como realizadores de cine documental y la idea es justo pues ir dibujando un poco los retos y las estrategias de este género cinematográfico. Y bueno, el día de hoy tendremos en primer lugar, que ya comentó un poco César, la primera ponencia se llama ¿Quién cuidará mañana nuestras imágenes del presente? Repertorios para activaciones críticas de la memoria desde las artes visuales, con el maestro Juan Jacobo del Castillo. Y a las 3 de la tarde tendremos la presentación de la maestra Ebony Bailey, que nos hablará sobre la importancia de las miradas negras en el cine y presentará su documental Jamaica y Tamarindo. Y después tendremos también la oportunidad de conversar con la directora.
y el día de mañana a las 12 tendremos la proyección del documental La energía de los pueblos de la Sandía Digital, y también contaremos con la presencia de las directoras para hablar sobre el proceso de creación de este documental y sobre el trabajo de la colectiva de la Sandía Digital. Y ya para cerrar el día de mañana, la maestra María Fernanda Carrillo nos hablará sobre cine y reparación y nos contará un poco en concreto su experiencia como documentalista en la región de Bojayá, en el Pacífico colombiano. Y bueno, sin más, voy a pasar a presentar a nuestro primer invitado de hoy, Juan Jacobo del Castillo. Él es maestro en cine documental por la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Es egresado de la licenciatura en Historia de la Universidad de los Andes de Bogotá y tiene una especialización en documental de creación del Observatorio de Cine Documental de Buenos Aires. Como investigador se ha enfocado en temáticas relativas al cine documental y la historia, el archivo y la memoria. Ha coordinado talleres de capacitación en video comunitario en Colombia y colaborado con el Festival Internacional de Cine Documental Billboard Build de Bogotá en 2014 y la Muestra Internacional Documental de Bogotá, en la cual coeditó la publicación Fronteras Expandidas, el documental en Iberoamérica. Bueno, pues bienvenido Juan Jacobo, muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación de participar en este coloquio y pues te paso la palabra. Gracias, muy contento de la invitación. Un saludo a toda la gente que está por ahí en la sala. Les saludo desde Ecuador, donde me encuentro ahorita. Y pues nada, mil gracias a ti, Cani, a la FAT, a la ENAC, a la UNAM, de generar estos espacios para problematizar el tema del documental, del cine documental. Entonces voy a hacer como una breve presentación, también tiene que ver con mi experiencia de trabajo en un proyecto que realicé en el marco de la maestría de la ENAC en cine documental. Y les voy a mostrar también un tráiler de la película que resultó de eso, y un poco en donde vamos a estar girando es en el problema de la memoria, de los archivos fílmicos y del cine documental como una herramienta, digamos, una tecnología de la memoria, de lo político, del hacer político, etc. Entonces, sin más preámbulos, voy a compartir una presentación y voy conversando. Entonces, esta plática se llama ¿Quiénes cuidarán mañana nuestras imágenes del presente? Repertorios para activaciones críticas de la memoria desde el cine documental. Y bueno, más o menos acercarnos al pasado es cada vez más factible gracias a la apertura y desclasificación de acervos documentales, de archivos fotográficos, fílmicos y audiovisuales en general. Ese es como mi tema de trabajo. Del mismo modo, este acceso a los archivos nos ha favorecido el fortalecimiento de diversas modalidades de trabajo en torno a estos materiales, desde el ámbito de la creación artística, de las artes visuales, de las artes performáticas, del cine, permitiendo nuevas formas de reconocimiento del pasado, como diferentes lecturas para interpretarlo. Solo pensando, por ejemplo, en el cine, hay un despliegue de distintas prácticas, ¿no? de trabajo con materiales de archivo. Está la compilación, está el reciclaje, está la apropiación, entre otras formas, que nos ponen de manifiesto una infinidad de posibilidades narrativas, de acuerdo con el contenido fáctico e informativo de los archivos, pero también de sus cualidades estéticas y expresivas a la hora de construir un relato histórico, un ejercicio experimental o un discurso poético o reflexivo con los archivos. De unos años para acá es cada vez más frecuente ver ejercicios críticos de aproximación al pasado mediante los materiales de archivo.
sea con el ánimo, por ejemplo, de reclamar verdades en medio de la impunidad que prevalece sobre sucesos históricos traumáticos, sea con las ganas de reconstruir historias alternativas o de remembrar climas de rebeldía y pugnacidad política, las películas pueden ser capaces de activar fragmentos del pasado a partir de una apropiación afectiva del mismo, y nos ayudan a despertar sensibilidades a través de la narración con imágenes y sonidos. Me gustaría aquí brevemente compartir como un panorama de documentales que en los últimos años han venido trabajando el problema de la memoria a través de los materiales de archivo, sean fotográficos, fílmicos, etc. En Latinoamérica, para que nos demos cuenta que el panorama es muy, muy, muy grande. Yo solo voy a mencionar algunos porque hay muchísimos, pero justo, ¿no? Como para ir aterrizando sobre este panorama. Entonces, por ejemplo, tenemos, bueno, hay una película que me gusta mucho que se llama Como me da la gana, en realidad es del 85, un documental chileno de Ignacio Agüero, en el que en el 85, digamos, esta estrictamente no es una película sobre archivos, pero hoy la vemos buena parte de este material, ¿no? Como archivos que están hablando del problema del cine como una tecnología de transformación y de la memoria. En el 85, Agüero va y se acerca durante la dictadura militar en Chile, empieza a acercarse a sus colegas que están filmando y les pregunta, ¿qué es filmar en dictadura? Entonces ahí ya de por sí nos está planteando un tema. También está, por ejemplo, un documental peruano del 2019 que se llama La Revolución y la Tierra, sobre la reforma agraria en Perú en el 69, que se hace a punta de materiales de archivo peruanos. Está, por ejemplo, un documental de 2006, argentino, de Albertina Carri, que se llama Cuatreros, en la que ella, a partir de puro material fílmico, empieza a buscar, como excusa, empieza a buscar esos últimos gauchos rebeldes de Argentina, pero en realidad está recorriendo hacia atrás como sus propios pasos y su historia. En el caso mexicano también, por ejemplo, tenemos del 2011 un documental que se llama La historia en la mirada, de Ramón Miquela Jáuregui, en donde hay como una relectura de esas imágenes de la Revolución Mexicana. Otro documental interesante, por ejemplo, es El silencio es un cuerpo que cae, de Agustina Comedi, del 2017, argentino, que es a partir de puro material familiar, en la que ella va recuperando y descubriendo una historia oculta de su padre y de cómo él tenía que lidiar esa historia en la Argentina de los años 70. Pongo otros ejemplos. Está, por ejemplo, el documental boliviano del 2019, Algo quema, de Mauricio Bando, en el que también a partir de material oficial, pero también material de la familia en 8 milímetros, él va mirando la historia de su abuelo, que fue un militar presidente de Bolivia, y encontrándose, ¿no? Como con esta dificultad de reconocer de manera afectiva a su abuelo, pero también de reconocer la figura de un militar, pues que llevó a cabo acciones represivas contra comunidades mineras y el pueblo boliviano. Está otro documental muy interesante que es mucho más experimental, cubano, que se llama Entropía, del 2015, en el que es pura experimentación de montaje con materiales de la revolución, haciendo una crítica, ¿no? Esta idea de entropía, de este ente que se puede comer a sí mismo, ¿no? Entonces, a partir de las sátiras de la crítica, un poco hace una revisión por las imágenes de la revolución cubana. También está colombiano el documental del 2008, Un tigre de papel, de Luis Ospina. Es un falso documental, también es muy interesante cómo poner a trabajar los archivos para pensar en la invención de la historia, o que la historia también es una invención, ¿no? Y se inventó un personaje para trasegar por esta historia política y cultural de Colombia en los años 60. También en Brasil, por ejemplo, por dar otro ejemplo, está Cinema Novo del 2016 de Eric Rocha, en donde él recupera todo o dialoga con todo este movimiento del Cinema Novo de cineastas brasileños de los 60, 70. Entonces, como verán, el panorama es súper amplio, no son todas estas, hay muchas más películas que están trabajando este problema de la memoria, de los archivos y de por qué es importante activar y recuperar estas imágenes del pasado en el presente.
Entonces, volvemos, digamos, a lo que a mí me concierne, a mi proyecto de investigación que desarrollé en la maestría. Entonces, nos damos cuenta que los usos del álbum familiar, de las películas, de las canciones populares, de los testimonios orales, entre otros recursos, son dispositivos y tecnologías del recuerdo que han desencadenado, como dice Beatriz Sarlo, en un reordenamiento ideológico y conceptual del pasado de sus personajes. Entonces, justamente cuando hacemos este viaje hacia el pasado reconociendo estos otros elementos, estamos también reconociendo que la subjetividad es un componente central en la reconstrucción de las memorias colectivas, ¿no? Por eso, a partir del álbum familiar, del cine casero, del cine artesanal, de las fotografías, de los poemas, de los escritos, de los diarios, podemos acercarnos de otras formas, ¿no? Como a restituir estas memorias colectivas soterradas. Entonces, como resultado de la maestría que yo hago en el 2016, comienzo un proyecto de investigación que se llama Diálogos con el cine político colombiano de los años 70, activaciones del archivo fílmico para pensar, sentir y crear otras imágenes del presente. Y aquí, como ven en la pantalla, que son muchos fotogramas de muchas películas de los 60s y 70s en Colombia, películas documentales. A mí lo que me interesa es analizar el surgimiento de algo que yo llamo militancias fílmicas en Colombia, y de lo que finalmente sale un documental que voy a estrenar este año que se llama El film justifica los medios. Utilizo esta idea de militancias fílmicas para referirme tanto a una generación de cineastas como a un conjunto de películas que irrumpen a mediados de los años 60 en Colombia como expresiones críticas frente a la situación general del país, como expresiones críticas frente a una inercia del cine nacional y como expresiones críticas frente a los discursos oficiales. Ahí en pantalla vemos varios de estos cineastas y documentalistas que hacen parte de esta generación. Y bueno, algunas de las películas con las que yo trabajé se caracterizan por tener diferentes estilos de producción. Algunas son más contrainformativas, ligadas, por ejemplo, a las coyunturas urbanas o estudiantiles. Otras tienen un estilo más de cine directo, de cine de investigación, a veces etnográfico, contemplativo. Otras también se ubican en el universo contracultural, que utilizan, ¿no?, como elementos de la cultura popular con el ánimo de plantear una sátira política, una denuncia, etc. El cine de los 60s y los 70s generalmente se filma en 16 milímetros, en blanco y negro, sin sonido sincrónico y con cámara en mano. Son producciones generalmente artesanales, autogestivas, otras veces son clandestinas, y nos están mostrando una intención de los cineastas por disputar nuevos espacios de lucha. Así el cine, como en los 60s y 70s se vivió en general en el mundo, se vuelve también la continuación del ejercicio político. Esta más o menos es la investigación que va de la mano con el documental que estoy realizando, que está a punto de terminar, que se llama El film justifica los medios. Y aquí voy a hacerle un poquito de propaganda a la película. Y les voy a contar un poco de qué va. Digamos, es un viaje en el que a través de la recuperación y el remontaje de muchos de estos fragmentos fílmicos y el comentario de 3 cineastas veteranos, proponemos una travesía histórica y estética por un momento fundacional para el cine colombiano, cuyas imágenes constituyen una revolución en la pantalla. Este viaje documental relata cómo en tiempos donde apenas se consolidaba la industria del cine en Colombia, una generación de jóvenes cineastas van a propiciar un momento de ruptura, subvirtiendo el cine oficial al tomar los medios para experimentar, para denunciar y para narrar otras realidades de la Colombia de los años 60. Aquí tenemos que, mientras las imágenes oficiales eran a color, eran en 35 milímetros y anunciaban el progreso del país, otros cineastas amateurs filmaban en blanco y negro, en 16 milímetros, el levantamiento de las comunidades indígenas, de los estudiantes y el surgimiento de los primeros grupos guerrilleros.
Entonces, este documental, digamos, además de querer recuperar y actualizar valiosos archivos visuales y sonoros del país, pone de manifiesto la urgencia por mantener viva la memoria fílmica, que es un poco el problema o el tema de esta ponencia. Rápidamente me gustaría hablar de las personas con las que trabajé. Son 3 personajes. Una de ellas es Marta Rodríguez, una pionera del documental social en Colombia, que hoy tiene 88 años y sigue haciendo cine. Estrenó el año pasado su último documental que se llama Sinfonía de los Andes. Por otro lado está Carlos Álvarez, que fue pionero como del cine de agitación y del cine político. Él falleció en el 2019 y pues dejó en este documental sus últimos testimonios o sus últimas conversaciones. Y también está Carlos Sánchez, que es un cinefotógrafo que filmó y participó en varias de estas películas. Además de estos personajes con los que trabajamos, como bien dije anteriormente, el personaje principal son las películas, el material. Y esto significó hacer toda una búsqueda y rastrear dónde estaban, ¿no? Entonces, en la instancia de preproducción de la película se tuvo que gestionar, recopilar, conformar un amplio corpus fílmico como el insumo principal para tejer esta historia. Aquí tocó buscar entre los archivos personales de los cineastas que participan en la película, también en los archivos de cineastas que ya fallecieron. También buscamos en la Fundación Santiago Álvarez del ICAIC en Cuba, en los acervos del patrimonio fílmico colombiano. También hago una mención a la Filmoteca de la UNAM, que fue de gran ayuda, nos ayudaron a restaurar una película en ese gran labor que hacen. Y así fuimos encontrando todos estos insumos, películas, también fotografías, recortes de prensa, revistas, archivos sonoros y roches de todo este material. Rápidamente nos dimos cuenta que el soporte original de todas estas películas se encontraba en diversos estados. Algunas estaban bien resguardadas, bien restauradas, pero otras sobrevivían muy precariamente bajo condiciones azarosas. Y aquí hay otra idea interesante, y es que la calidad de estas imágenes del cine político colombiano de esta época nos están hablando de una historia que estaba llena de vicisitudes, de peligros, de limitaciones y de ingenio para poder sortear esas dificultades. Entonces, de vuelta, el cine como tecnología de la memoria o tecnología del recuerdo, tecnología que no está exenta de pugnas políticas, que no es neutral, nos está hablando también de un estado, ¿no? Del país, de un contexto. Aquí también me gustaría hacer un breve comentario, y es que, o sea, si bien es importante, ¿no?, poder recuperar todos estos archivos y mostrarlos y reconstruir una historia y contar, ¿no?, un poco esta historia, también hay unas dificultades enormes para acceder a estos materiales. O sea, si bien es muy importante que haya entidades que los resguarden y que los cuiden, también hay toda una puja legal por los derechos de estos materiales, el dinero que hay que pagar para utilizarlos. O sea, la memoria no solo se ve cercada por la censura en determinado momento político, sino la memoria también se puede ver cercada por la burocracia, y eso hace que muchos de estos materiales puedan estar escondidos, digamos, en un anaquel o resguardados no sé, en bóvedas o en donde se resguardan. Entonces, de ahí esta idea también de que el cine debe poder activar el pasado, ¿no? Una de las motivaciones de esta película fue justamente remontar todos estos fragmentos fílmicos para lograr expresar la fuerza, intensidad y beligerancia de una mirada colectiva como huella común de todo este momento cinematográfico. Entonces, con el film Justifica los Medios, le estábamos apostando a la creación de nuevas narrativas que justamente apropiaran, actualizaran y difundieran la memoria del cine colombiano y latinoamericano. Aquí voy a parar un segundo, les voy a mostrar como un adelanto promocional del proyecto de la película para que también se puedan hacer una idea de qué se trata.
Había un viejo cine. No era un cine que analizara lo que pasara en el país, que tuviera una mirada así analítica, política. Pero era una guerra muy desigual, todo lo manejaban ellos. ¿No sabe qué quiere decir cine oficial? Eran dos mundos distintos, el de cine industrial y el otro cine. Y aquí empezábamos también a filmar cosas políticas. Uno viene de una sociedad patriarcal. Era realmente abrirse camino en campos en que la mujer no había accedido. Eran trabajos que estaban hablando del mundo en que estábamos viviendo. El Che Guevara había acabado de morir, Camilo Torres había acabado de morir. Es el momento político de América Latina y del mundo. Fue represiva la medida. Todo cine es político, todo, aún el de derecha. ¿Qué haría uno sin archivos? ¿Tú te imaginas un país sin memoria? Entonces, hacer esta película, o este esfuerzo por hacer este documental, comparte con muchos otros trabajos el interés por ampliar estos canales de difusión y el interés por crear fisuras dentro de las políticas de conservación de la memoria y del patrimonio audiovisual. Crear fisuras que nos permitan justamente activar este pasado, estas películas, como expresiones vivas y como expresiones dialécticas de la historia. Entonces, aquí justamente la pregunta por la memoria o por la reconstrucción del pasado, de pasados alternativos, no se trata solo de un problema de conservación del patrimonio. Yo creo que también nos está devolviendo esa misma pregunta en el presente y hacia el futuro, ¿no? Y así es como se titula la plática. Hoy, digamos que todas quienes creamos o producimos contenido audiovisual, documental, cinematográfico, que trabajamos en digital, todo eso va a parar hoy, ¿no? Como a estos grandes bibliotecas y repositorios de imágenes en la nube, y esto también nos plantea una pregunta, y es ¿quién va a cuidar y quién va a activar, quién va a trabajar con estas imágenes que hagamos hoy, nosotras y nosotros, ¿no? Entonces, por eso el problema del pasado siempre está conectando con el presente y con el futuro. Por último, también hacer esta película y hacer esta investigación me permitió también como empezar a preguntarnos o a reflexionar sobre el momento de producción de este cine, digamos, y preguntarnos por los vínculos o interrogantes con el estado actual del documental independiente, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Y creo que la relación cobra fuerza si consideramos que estas películas gérmenes, precursoras, no solo las colombianas, ¿no? Cada país tiene sus propios momentos de ruptura y de cine muy interesantes, pero como este pasado cinematográfico abrió un camino para la producción autogestiva, para la producción crítica y para la realización, digamos, autónoma en el cine. Entonces, bueno, más o menos por ahí va la cosa. No sé si igual estaría bueno abrir
la conversación y seguimos con lo que quieran conversar. Seguro. Yo quería hacerte una pregunta que tal vez es un poco personal, Juan Jacobo, pero un poco pensando en lo que comentabas sobre cómo es esta subjetividad la que reactiva estas memorias, ¿no? Y me preguntaba cómo fue también ese recorrido afectivo tuyo en la construcción de esta película, porque imagino que en un principio tú te acercaste a este material y conocías a estos y a estas cineastas desde un lugar y me interesa saber cómo fue cambiando esto en el proceso y qué cosas fueron cambiando también, ¿no? En esta relación Sí. con los materiales y con los cineastas y las cineastas. Sí. Pues yo creo que fue un proceso también ¿cómo se diría? Como de desacralizar también un poco ese cine. De pronto a mí cuando se me escucha, pues claro, yo tengo una cercanía, digamos, afectiva muy fuerte con este momento, estos cineastas. Aquí vale también recalcar que con los personajes que trabajamos no son los únicos cineastas de esta generación, y al final en la película también aparecen voces e imágenes de otros cineastas que ya murieron, pero que también hicieron parte y que están ahí. Pero claro, yo creo que el primer acercamiento fue muy romántico, ¿no? Y rápidamente me tuve que deshacer o tuve que ir como deconstruyendo ese acercamiento porque no llevaba para ningún lugar, ¿no? Al final. Entonces, sí, con los personajes, sí fue como un reconocimiento también de mis madres y de mis padres en este oficio, ¿no? Pero también de cuestionar muchas cosas, y no solo de cuestionar, sino también de preguntarse, y eso fue lo más bonito, ¿no? Ver cómo todas estas dificultades en ese momento, estamos hablando en Colombia, a diferencia de México, que en los 60s la industria del cine estaba bastante consolidada, en Colombia era mucho más pequeña, y en Colombia hacer cine en ese momento era mucho más difícil. Entonces, toda esta cosa con este cine artesanal independiente me volvía muchas preguntas sobre el quehacer mío y el quehacer de todas nosotras y nosotros que trabajamos ahora hace unos años iniciando, ¿no? En el oficio. Entonces ahí yo creo que fue verles a ellas y a ellos desde unas preguntas muy del presente y encontrar esa relación, encontrar ese diálogo, esa preocupación. Pero sí, es un proceso como de enamoramiento que ha ido mutando de distintas maneras, y que atravesó por muchos lugares, también desencuentros con los cineastas por opiniones, también la tristeza de que uno de ellos se muriera, también el amor de sentir que una de estas otras mujeres sigue viva y sigue ahí, pensando el cine con las comunidades indígenas. Entonces, sí, yo creo que en los últimos años este ha sido como mi proyecto de vida en el que yo he estado ahí como demasiado centrado, tal vez, ya debería echar un paso para atrás. Pero sí, efectivamente sí hay una relación con los materiales muy fuerte, y por eso en el ejercicio de montaje lo que hay que hacer es no idealizarlos, bajarlos del pedestal, desmembrarlos al principio para poderlos volver a organizar, y ya también, ojo que esto también tiene unas repercusiones éticas importantes, porque siempre es también reconocer que ese material no es mío y que es un material mío en este contexto, pero que es un material que se hizo por unas personas, mujeres, hombres, que estaban preguntándose unas cosas muy concretas también, ¿no? Entonces también había que respetar esas intenciones que hace 50 años fueron las que dieron la luz a esas películas. Sí, justo estaba pensando, ¿no? Como tu formación de historiador y pues imagino tal y como se enseña la historia de esta manera tan lineal y este reto, ¿no? Al que te enfrentas con este proyecto de reactivar el archivo y de ponerlo en diálogo
con los tiempos sin tratar de hacer como esa historia lineal del movimiento, sino más bien como esa reflexión sobre el propio archivo, ¿no? Creo que es una cosa muy interesante, y también que hayas ido tejiendo pues esta construcción de este documental con tu propia investigación, ¿no? Digamos. Claro, y ahí es muy interesante. Quería saber un poco cómo se fue ese reto. Ajá, perdón. Sí, justo esta película, las dos partes más importantes de esta película son la investigación no solo fílmica y bibliográfica, sino también la investigación en terreno, la investigación de conversar con mucha gente, de conversar con ellas, con ellos, de ver muchas cosas, de ver cine. Y por otro lado, el montaje. Esta es una película muy como de cuarto de edición. No necesita, a diferencia del documental, tenemos más la idea general que el documental es salir y enfrentarse con el mundo, y aquí era más enfrentarse con el mundo de otras maneras, digamos. Pero sí, la investigación es clave, y ahí es clave siempre pensar que el cine documental es un espacio de encuentro para el conocimiento, para la investigación, para la creación, ¿no? Está ahí muy conectado, tiene eso muy fuerte. Entonces, eso, fue sobre todo mucha chamba de investigación y después ya de montaje, ¿no? De digerir los materiales. Y si bien la historia sucede y la investigación sucede en un marco temporal, histórico, en donde suceden unos acontecimientos importantes, por ejemplo, la filmación de cuando se crea la primera guerrilla del país en Colombia, en Marquetalia, las FARC, o la filmación de la muerte del cura guerrillero Camilo Torres, o la invasión de la ciudad universitaria en el 67, o el fraude electoral de los 70, son fechas concretas, pero la película no es solo una sucesión de fechas, sino la película es tratar de vincular, tratar de recrear ese estado de ánimo que se respiraba en este cine naciente, crítico, ¿no? Eso es para mí lo más importante, como llevarnos a un estado emocional que también es histórico. Entonces, por ahí va la cosa. Bueno, también decir a los y las participantes que están aquí en Zoom y a la gente que está en Facebook que pueden hacer preguntas, pueden hacerlas por escrito o pueden levantar su manito en la sesión de Zoom también, y les damos la palabra para hacer las preguntas. Y yo quería preguntarte, Juan Jacobo, mientras la gente se anima, ¿cómo fue? Bueno, si les has mostrado ya algo de material a estas cineastas y a estos cineastas, y cómo ha sido ese proceso también, de si les has ido mostrando a medida que ibas avanzando, si les has mostrado ya un corte más pulido, cómo ha sido este proceso. Sí, pues fíjate que justo el proyecto y la película casi que se hizo. O sea, yo soy colombiano, vivo en México, pero lo curioso es que se hizo casi todo desde México, ¿no? Porque como bien dije, fue en el marco primero de una maestría de la ENAC. Entonces, básicamente era en los viajes a Colombia, era ir a sentarse a conversar con la gente, con estos personajes, sentarnos, ¿no? En sus bibliotecas, en sus archivos, y después en México, en la maestría o por mi propia cuenta, ¿no? Como ir escribiendo, ir montando, ir armando, ¿no? Entonces sí hubo una distancia muy fuerte desde México, estar pensando este tema que es muy colombiano, digamos. Cuando sacamos el primer corte, yo fui feliz a mostrárselos. Una semana antes se murió Carlos Álvarez, que es uno de los personajes, y él fue como uno de los más fuertes cómplices de la película. Entonces él se quedó sin ver el proyecto, él no vio nada. O sea, él sabía todo, ¿no? Y veía cositas, pero cuando hubo un corte, él no lo pudo ver,
sí lo pudo ver Marta, nos juntamos Marta, Carlos Sánchez y yo. Lo vimos, se rieron, ¿no? Pero una cosa, yo tenía también como mucho temor, porque sí había como un ejercicio medio osado de poner en diálogo sus películas. A veces sí se quiere un poco irrespetuoso, pero con mucho amor, digamos, sí. Y lo más chistoso es que al final se rieron y respetaron eso porque sentían que de alguna u otra manera era una interpretación actual de ese momento y se sentían también como reconocidas en ese trabajo. Entonces estuvo bien. Y ya de ahí para acá, la verdad es que ha sido también una travesía fuertísima, sobre todo para conseguir recursos, porque esta película sí comenzó siendo muy autogestiva, de la nada, con las manos, con la beca de la universidad y todo el rollo, pero ya cuando llegamos a lo fuerte, donde hay que empezar a pagar licencias para los archivos, aquí vale decir que estos cineastas en un principio me cedieron gratuitamente su material porque ellos son de una generación en donde hay una idea también de que el cine tiene una función, tiene un papel y se tiene que ver y se tiene que usar y no están todavía tan metidos en esta cosa legalista de cobrar por todo y son más de una generación también de una producción colectiva, ¿no? De las imágenes, que sea colaborativa, cooperativa. Pero como utilizamos alrededor de 16 películas, pues sí había que buscar varo, entonces eso estuvo bien difícil. Pero bueno, yendo para todas partes, tallereando la película y el proyecto en Brasil, en Bolivia, en Chile, y ahí fuimos haciendo un camino en Cuba, que fueron los primeros que nos dieron un recurso, y ahí fuimos haciendo un camino y ahí se consiguió la cosa, y ya por fin la película va a ver luz, se va a estrenar este año, y también está de fondo esa investigación, ¿no? que es de la maestría, que es una investigación formal, escrita, teórica, histórica. Muchas gracias, Jacobo. Aquí tenemos un montón de preguntas. Mira, pregunta en Facebook, Sergio F. Cuellar. Dice, felicidades desde México, Jacobo. ¿Puedes platicar sobre el proceso metodológico que trabajaste a partir del cine como detonante de la memoria con los autores? Sí, pues, a ver, el proceso metodológico. Digamos, hubo como varios acercamientos. Por un lado, las conversaciones con los cineastas que quedaban vivos. Eso fue clave. Y fue clave sentarse con ellos y con ella, proyectar y ver y comentar. Y ahí es como también uno se va dando cuenta que el recuerdo y la memoria juega de distintas maneras, ¿no? Porque a veces tú recuerdas una cosa de una forma, a veces la recuerdas de otra, ¿no? Entonces, rápidamente la película también se dio cuenta que con la película no buscábamos establecer un panorama totalmente objetivo, sino por el contrario era poder como indagar sobre la experiencia, sobre las sensaciones, sobre eso que se recordaba de ese momento. Entonces eso me parece que es lo más bonito, la experiencia vivida de un pasado que no está muerto, que está vivo y que se quiere traer al presente. Y por otro lado, con las películas, con los materiales, pues sí, o sea, al principio un acercamiento muy formal, ¿no? De hacerle una ficha técnica a cada película, de entender el contexto de producción de cada película, quiénes la hicieron, con qué tecnología la hicieron, de qué estaban hablando. Y otra cosa muy interesante de todos estos documentales es que están acompañando procesos sociales o culturales o populares muy concretos, ¿no? Entonces, había que indagar también en eso, qué es lo que estaba pasando en lo estudiantil en esos años, qué es lo que estaba pasando con las organizaciones campesinas, qué estaba pasando a nivel del gobierno. Entonces, primero se hace como un acercamiento muy formal y ya después uno se empieza a dar cuenta de otras cosas. Y es también como este estado de ánimo y esta urgencia política que empujaba a toda esta gente a querer decir cosas, ¿no? Entonces ahí las películas se van organizando entre sí de otra manera, ¿no? También la narración empieza a irse también por otro lado.
Entonces, pues metodología así como clásica sobre el cine como un dispositivo de la memoria, pues lo primero es eso, entender un contexto de producción, entender un contexto más general y después adentrarse en otros elementos que a uno le interesen, ¿no? Mira, tenemos otra pregunta aquí en el Zoom de Cristal. Dice, sin duda la edición es clave para la narración de la postura frente a los documentos hallados y su discriminación. Hablan de la postura de los creativos. ¿Cuál es el cuidado que se le da a la imagen que tiene diferentes formatos y sonido y luz? ¿Se remasteriza o se respeta la fuente original? Y pregunta, ¿habrá algún tipo de recreación o eso sería violar el discurso? Digamos, esa es una pregunta muy interesante, porque, por ejemplo, otra cosa que fue muy interesante para mí acercándome a este proyecto fue conocer a un montón de gente que está en el oficio de la restauración física de los materiales fílmicos. Aquí yo hago una propaganda a la Filmoteca, que la verdad es un lugar muy, muy bueno, en donde hay gente muy, muy, muy buena, donde hacen un trabajo muy, muy bueno. Y este problema de la restauración, de la recuperación, sí trae preguntas, ¿no? Y que las personas se las hacen de distintas maneras. Habrán personas que a la hora, claro, cuando uno se dedica a la restauración o a la conservación de un material fílmico, uno tiene que respetar tal y cual fue hecho, ¿no? Y uno trata de mejorarlo, de traerlo a un soporte más actual, ¿no? En el material fílmico, de limpiar las pegas, de quitar rayones, quitar pelusas, ver en donde tenga hongos y limpiar, ¿no? Que eso es como lo físico, y ya después al pasarlo al digital, digitalizarlo de la mejor manera sin alterar lo esencial, ¿no? Que también tiene que ver con la luz, como con estas cosas creativas. Ahora, que es muy interesante de este cine con el que yo trabajo, que es un cine que como fue hecho también como en la urgencia y en la contingencia de los tiempos políticos difíciles, también es un cine que nos está mostrando en su técnica que no era fácil, ¿no? Por un lado era gente que estaba aprendiendo y que estaba comenzando, pero también que estaba siendo bombardeada o que estaba siendo perseguida o que tenía que hacerlo rápido o que revelaba de manera casera en su estudio, ¿no? Entonces, para mí, preservar esos errores es importante porque habla de esa historia, está contando eso también. Ahora bien, en el ejercicio de montaje, yo sí monté secuencias de películas entre ellas, porque a mí ahí lo que me interesaba más que hablar de una película era hablar como de la convivencia de todas esas películas al mismo tiempo, ¿no? Como todas van contando cosas, no por sí solas, sino en coro, ¿no? Al final sí siento que es un cine que tiene que pensar tiene que ser pensado muy en colectivo, no como piezas individuales o piezas aisladas, sino que se tienen que pensar en, en conjunto, que están coexistiendo y se están hablando entre ellas, se están criticando entre ellas, se están criticando la realidad, se están burlando de la realidad, etc. Entonces, o sea, yo no fui tan purista, digamos, a la hora de respetar todo cuanto exactamente había sido, porque en el montaje sí metí mano y puse a dialogar unas películas con otras, pero al final son las imágenes que se hicieron. Yo no les agregué ni les quité, ¿no? Es eso, ¿no? Al final están ahí. Y el ejercicio que sí hice ya con los personajes era hacer, yo no les llamaría puestas en escena, sino les llamaría justo como unos detonantes, hacer una invitación a algo, generar una situación para que pase algo. Sentarnos a conversar y ver una película, a ver qué pasa. Ir a tal lugar, ¿no? Qué sé yo, sacar la cámara vieja del armario y conversar sobre eso. Buenísimo. A ver, tenemos un montón de preguntas, Jacobo. Pregunta en Facebook de Paola Iturbide Landeta. ¿Dónde podemos encontrar sus documentales?
¿Y cuánto tardaste en hacer este último? Bueno, los documentales de toda esta gente, digamos, los cineastas que han sido como más reconocidos tienen sus páginas propias. Por ejemplo, Marta Rodríguez tiene su página, si ustedes la buscan en Google, Marta Rodríguez Documental, se va a direccionar y ahí van a ver un montón de material. En el caso, por ejemplo, de Luis Ospina y Carlos Mayolo, Luis Ospina también tiene una página y tiene mucho material y les recomiendo que lo hagan, que las visiten porque tienen un montón de cosas muy interesantes. En el caso de Carlos Álvarez no fue así, pero en eso estamos. Estamos con su familia, como tratando de armar su archivo, de darle como una mayor difusión. Y muchas de estas otras películas, pues, digamos, es buscar en internet, también muchas están subidas en mala calidad por ahí en internet, pero sí, no es tan fácil el acceso, porque de vuelta estamos hablando de muchas de estas películas que yo tampoco conocía, que fui conociendo en la investigación, y no es solo por hablar de estos tres personajes, digamos, es una cosa muy colombiana, pero están por ahí también Diego León Giraldo, que tiene unas cosas súper chéveres, Luis Ernesto Arocha, Dina Moscovici, Gabriela Sampera, hay un montón de gente, pero es más difícil el acceso. Yo me tiraría por internet. Y bueno, ya en Colombia está el patrimonio fílmico, que es un poco como la Filmoteca de México, pero el acceso no es tan fácil. Pero bueno, ahí se van encontrando cosas. Y un poco el interés de esta película es también sacar a relucir estas otras películas al final, ¿no? ¿Y cuánto me demoré? Comencé en el 2016 y estoy terminando ahorita. La película, si todo sale bien, se estrenará en el segundo semestre de este año. También es un rollo, ¿no? Todo esto de la pandemia y eso, pero pues a ver qué se logra. Pues ahí estaremos siguiendo tu trabajo para ver cuándo o en qué festival podemos ver la película. Lo bueno de la pandemia es que ahora puedes verlo online. Para la gente de México, este cine está en sintonía o está hablando mucho también con esas producciones universitarias mexicanas, ¿no? De los 60s, Oscar Menéndez, la gente del CUEC, también los más experimentales, está también dialogando mucho con el cine político que se hacía en Argentina, ¿no? El Grupo Cine de Liberación, Raimundo Gleiser, también mucho con lo que se estaba haciendo en Bolivia. Entonces, no es, este grupo, digamos, del cine militante colombiano no era una novedad, es un grupo que está inserto en muchos otros movimientos contradictorios que están sucediendo paralelamente en todas partes, ¿no? Entonces, ahí se conectan unas con otras todo el tiempo. ¿Tú sabes si había comunicación entre estos grupos? Claro, claro. Ahí los festivales de cine eran muy importantes y los festivales de cine eran otra cosa en esa época. Entonces, por ejemplo, momentos fundacionales para toda esta gente, el primer encuentro documental de Mérida en Venezuela en el año 68, donde se encuentra un montón de gente que no se conocía y empiezan a ver las realidades de sus países y empiezan a decir, bueno, tenemos que hablar, ¿no? Tenemos que hacer cosas. Otro que fue muy importante fue el primero de Viña del Mar, en Chile, en 1967. También es un momento súper importante. Y aquí también una cuña al CUEC y a la UNAM, y es que en los 70s el CUEC también organizó seminarios latinoamericanos en donde llegó gente de todas partes a discutir sobre el cine político. Entonces, sí hubo momentos de encuentro y fueron muy importantes para esta historia, digamos. Buenísimo. A ver, tenemos más preguntas, Jacobo. Denis Sepúlveda pregunta, hola a todos. Juan Jacobo, mencionaste que la memoria llega a estar cercada, no solo por la censura, también por la burocracia, pero pienso que también por la cuestión económica. Me parece que acceder al cine independiente no siempre es accesible para todos los bolsillos y tampoco introducirse en el mundo de la producción cinematográfica y su historia. Quisiera saber cuál es tu opinión a este respecto.
Yo soy historiadora en formación y me interesa acercarme al cine documental, porque creo que es otra forma, además de la escrita, de aproximarse a la memoria y al pasado, acercarla a un público general, pero me conflictúa pensar que no siempre es un medio tan accesible. Gracias. Totalmente Gracias, de Denis, por acuerdo. la pregunta. Totalmente de acuerdo. O sea, en general el cine y los materiales visuales y audiovisuales están como en este filo de la navaja, ¿no? En el que por un lado todo es muy accesible, porque si te metes por internet encuentras lo que quieras, pero por otro lado, en el lado burocrático y económico, al final cuando yo hablaba de lo burocrático me refería a lo económico, y es, puedes pagar los derechos de estas imágenes para poderlas usar, si no las puedes pagar, no las puedes utilizar. Entonces, yo no, de hecho es un gran problema, y hay de todo, hay de todo. Sí, siento que esto esto daría, digamos, para todo un debate y una plática con la gente que está trabajando con los archivos sonoros, fotográficos, fílmicos, etcétera. Porque por un lado es cierto que se necesita que existan instituciones, entidades, fundaciones, lo que sea, que cuiden y que preserven el material, que lo cuiden, que lo recuperen, porque es un trabajo muy difícil y que necesita recursos y que necesita tiempo. Pero por otro lado, para ser honestos, también toda esta cosa de los derechos patrimoniales a veces de las películas, hay unos precios supremamente altos en donde no hay, es muy difícil el acceso. Entonces, para ponerles solo un ejemplo, muchas de estas películas que se hicieron con las uñas, con una cámara sin grabadora de sonido en blanco y negro, hoy la propiedad de estos materiales los tienen canales de televisión en Suecia o en Francia. Y para uno acceder a ese material tiene que pagarle a estas televisoras o suecas o francesas, porque son quienes se quedaron con los derechos de distribución de esos materiales. Ahí hay una discusión, por ejemplo, ¿no? Y es, ¿a quién le pertenecen esas imágenes? De vuelta, hay que respetar, digamos, los derechos patrimoniales de muchas de estas películas que son de sus realizadores, ¿no? Y me parece que está bien que uno pueda pagarles y les pueda reconocer, porque en ese trabajo ellos siguen cuidando sus imágenes y sus sonidos y sus películas. Pero también nos abre esta discusión muy fuerte, donde también hay cierta cosa colonial sobre los derechos y las licencias de las imágenes. Entonces sí es un campo muy espinoso y sí, es un campo muy, muy complejo. Y hay que intentar es como fisurarlo también de alguna manera, no sé. Jacobo, quería justo preguntarte, para no hacerlo después porque tiene todo que ver con lo que estás diciendo, acerca del archivo. A mí me gusta mucho trabajar esta idea o este problema del archivo. Entonces, ¿cómo ves tú? Ya lo estás respondiendo de algún modo, pero ¿cómo ves tú justamente la burocratización del archivo y la reserva del archivo contra una posibilidad de desarticular el archivo? Normalmente la lógica para un archivo es conservarlo para su uso, pero el archivo mismo imposibilita que en realidad se pueda trabajar, ¿no? Entonces ya lo adelantabas con este tema del mercado, pero en otro tiempo, bueno, y todavía ahora, también el archivo funciona de algún modo como una suerte de censura y de clasificación burocrática, lo decías al principio de tu exposición. Entonces, un poco que abundaras más sobre el tema del archivo, ¿cómo lo ves tú respecto a los archivos fílmicos y en general? Sí, es que digamos, yo tengo ahí como la opinión dividida, porque por un lado, si me preguntas como por mi postura política con relación a eso, incluso la postura política de muchos de estos cineastas, a ellos les interesa que sus materiales se vean, se exhiban, circulen, ¿no? Entonces, no necesariamente todo el mundo tiene una reserva o una actitud, ¿no? Como de si no se paga tanto, si no se paga tal monto, no te puedo ceder los derechos de uso, ¿no? Pero también hay que lidiar con demasiados, mejor dicho, los archivos hace una década, un par de décadas, los materiales están muy de moda, y quienes tienen los derechos de distribución, de resguardarlos y eso,
pues saben que tienen tesoros de alguna u otra manera, ¿no? Entonces es difícil el acceso a estos. Entonces creo que ahí también hay un problema por resolver que es de orden ético. De vuelta, todos los archivos, el uso de los materiales no puede ser totalmente gratuito, porque sí hay gente que los resguarda, que los cuida, que trabaja, ¿no? Sí hay un trabajo detrás muy importante y que es central, pero al mismo tiempo hay mucha especulación con relación a eso y también muchas dinámicas norte, sur, centro, periferia, en que yo no entiendo por qué gente, productores o distribuidores en Estados Unidos, en Francia o en X país tienen los derechos de imágenes de una ocupación en un barrio en Bogotá de los años 60. Es difícil pensarlo a veces, ¿no? Pero es todo un tema. Y lo que yo sí creo es que a veces el ejercicio creativo, el ejercicio crítico de trabajo con los materiales, justamente es activarlos. O sea, el papel de los documentos, sea lo que sean los documentos, escritos, visuales, sonoros, lo que sea, no es solamente que estén bien cuidados y bien resguardados, sino es cómo se trabaja en su visibilización y su activación. Y en eso sirven las películas, la curaduría, un montón de cosas, ¿no? Entonces hay que intentar también como poner en jaque eso. Ahora, también existe todo un movimiento muy fuerte de gente que trabaja, por ejemplo, con archivos huérfanos, con archivos libres. No todo el mundo tiene tampoco una mentalidad, digamos, de acumulación o acaparador alrededor de los materiales. Mucha de la gente que trabaja, sobre todo en el ámbito más experimental, trabaja, digamos, con repositorios enormes de archivos que son libres. Entonces, yo creo que no es ni una cosa ni la otra, pero sí hay un problema político ahí detrás muy, muy importante, y yo sí creo que sí debería serlo público, ¿no? Las cinematecas, las filmotecas, sin un ánimo de lucro, las que fueran las llamadas a restaurar y a permitir el acceso, digamos, de estos materiales. Y también los cineastas, ¿no? También tienen todo el derecho de conservar su propio material. De hecho, en el caso de Marta Rodríguez, en el caso de Carlos Álvarez, en el caso de Luis Ospina, fue gracias a que ellos han hecho esa tarea de conservar sus materiales y de tenerlos bien, y eso que se pueda acceder. Si no, estarían perdidos, estarían en mal estado o escondidos en una lata al fondo de no sé dónde. Hola, gracias. Si me permiten una intervención. Soy Edgardo Barona, soy abogado, soy jefe de patrimonio fílmico de la UNAM, trabajo en la Filmoteca. Gracias por tantas buenas palabras y el reconocimiento que le hacen a esta amorosa institución. Y el tema, vaya, pone el dedo en la llaga, ¿no? Aquí nos enfrentamos a varias cosas como las diferencias entre lo público y lo privado. De repente el Estado, nosotros tenemos este gran problema que yo también a raíz de una investigación doctoral me he encontrado en la obra plástica. O sea, la obra cinematográfica es complicadísima porque es una obra de colaboración, pero si te metes a analizar el tema de la titularidad en las obras plásticas, lo que nos pasa a nosotros con Diego Rivera y con Frida Kahlo, pues resulta que todas estas obras pertenecen a particulares, ¿no? O sea, y el Estado no puede meter las manos ahí, salvo un acervo que tiene Banxico, ¿no? Realmente las obras de Caballete casi todas están todas en colecciones particulares, ¿no? Entonces, ¿le pertenecen Diego y Frida a México o no le pertenecen? Y en ese sentido, tenemos una gran discusión que resolver a nivel latinoamericano sobre el tema de lo público y lo privado, ¿no? Entonces yo coincido con Jacobo, hay cosas que necesariamente deben de estar en el ámbito de un gran arconte, un archivo público que lo custodie, que le dé la difusión y tal, pero ahí caemos una vez delicadamente en el tema de la política. ¿Quién es el partido a cargo? ¿No? Entonces, no solo tenemos que llevarlo hacia un ámbito de lo público, sino tenemos que llevarlo a un ámbito de lo autónomo. Y acerca de los usos, de cómo se restringen entre lo público y lo privado, creo que definir la naturaleza del sujeto custodio es importantísimo. Y sí tenemos que hacer gestiones de activismo social para generar leyes
para incorporar en nuestras leyes de cinematografía y de derechos culturales que la Filmoteca pueda hacer uso libre de estos materiales en determinadas circunstancias, que la Cineteca Nacional tenga en determinadas circunstancias, ¿no? Porque nos pasó trágicamente con el Pedro Infante, ¿no? ¿De qué signos, o sea, de qué sirve que el Pedro Infante genere una X identidad nacional, que su realizador Ismael Rodríguez lo haya cuidado tanto y bueno, él lo haya explotado, si finalmente terminó en manos de Carlos Slim y de Claro Video, y entonces eso no es del pueblo, ¿no? Podemos tener acceso, ¿no? O de repente ya lo vamos a ir privatizando y entonces vamos a ir dificultando más. Desde las entidades interregionales, Klein debería hacer un esfuerzo por organizarse mejor y por tener unas propuestas reales de decir, necesitamos o no un ente interregional que también vaya a ser custodio. Ahí en Colombia se lo que menciona de la Fundación Patrimonio Fílmico, este rollo de que el archivo fílmico nacional sea privado, es una complicación muy grande, porque además no hay tabuladores que regulen, oye, patrimonio, no puedes cobrar más de esto por dar el acceso. Yo fui con mi equipo de arqueología a excavar esta tumba egipcia, ahora es mía, y yo te cobro lo que yo quiera por ella. No puede ser la manera de proceder. Gracias por tan valiosa. Espero estemos en contacto. Jacobo, me encantará ver tu documental. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es un tema candente que además seguro muchos de ustedes que trabajan con materiales se han tenido que encontrar. Entonces, solamente retomando lo último de lo que decía Edgardo, que lo público justamente, o lo que está a cargo, digamos, de una institución pública, tiene que tener, o sea, no se puede confiar única y exclusivamente en que el Estado, con su buen criterio, lo va a saber administrar, ¿no? Ahí sí, como dice Patricio Guzmán, y el cine, y el cine documental también es como el álbum familiar de las sociedades, pues es la gente la que tiene que estar constantemente demandando el acceso, ¿no? Al final es el público, las comunidades, estar demandando ese acceso a los materiales de su memoria, de las memorias colectivas, ¿no? Entonces ahí tiene que haber una clara, pero sí es fuerte la cosa. Sí, yo creo que es un tema que da para muchísimo. Pues sí, pensar cómo se gestiona todo esto a mí se me va de las manos. Tenemos muchas más preguntas. A ver, una pregunta desde Facebook de Manuel Solís. Dice, ¿cómo crees que transforma el cine documental o en general las artes la vida social? Ahí te va. Voy a esquivar un poco esa pregunta, porque sí, es decir, siempre ha sido un problema, siempre ha sido un interés, siempre ha sido una cuestión de las artes en general. No me voy a meter en temas que no manejo, ¿no? Pero del cine documental también, ¿no? Como esa interacción, esa incidencia. Yo no podría medirlo, no podría cuantificarlo, no podría decir cómo más o menos, pero como un punto de encuentro bonito más bien, en el que sí creo que podríamos acordar tal vez con las otras personas que van a seguir en adelante en estas pláticas, ¿no? Con una mirada negra dentro del cine de Ebony, con este documental también de las sandías como un ejercicio de memoria de las luchas de los pueblos, o como este proyecto de Mafe Carrillo sobre el documental y los procesos de sanación, de recuperación, de reparación. Ahí más bien me gustaría cambiar como la fórmula, y es, claro, el documental está buscando, digamos, una transformación, una incidencia, pero lo más bonito del documental, y en lo que creo que podemos conjugarnos todas las que estamos participando en esta ponencia y todas las personas que hagan cine, es que también saben que el documental es un espacio de encuentro que siempre está dispuesto a transformarse o a dejarse contagiar o permear por la realidad. O sea, el documental no observa la realidad, el documental se va a transformar de acuerdo a en donde está inmerso, ¿no? Entonces eso sí se puede asegurar, y es
como el documental, como herramienta, como tecnología, como lugar de encuentro, tiene que estar sometido constantemente a poderse transformar y transformarnos sobre lo que tenemos enfrente, a los lados, ¿no? Sobre lo que queremos contar, etc. Entonces, esa sería como la única certeza. Ya de qué tanto puede llegar a transformar, pues no podría medirlo o cuantificarlo, pero estamos de acuerdo en que mucha gente hace cine con esa premisa. Sí. Tenemos muchas preguntas. Otra pregunta desde Facebook de Claudia Marani. Buenas tardes, un gusto escucharlo desde Argentina. Pregunto, ¿hubo censura, resistencias, conflictos por conseguir el material? Y dice aquí, refiere a lo previo, oposiciones a la generación de material, se refiere al durante, y cómo lidiar con las burocracias y jerarquías de las instituciones para que no sean limitantes cuando uno se encuentra trabajando dentro de ellas. ¿Cómo poder garantizar que todas las voces sean escuchadas cuando existen actores fuertes en el territorio cuyos intereses han promovido el silenciamiento de quienes uno desea darles el espacio para que se expresen? Consejos útiles. Escribe una investigadora de CONICET que investiga la desigualdad en la horticultura y desea promover sensibilidades en la comunidad y colectivizar las producciones a modo de ciencia abierta. Pues a ver, sobre este proyecto en particular, sí debo reconocer que censuras no tuve, porque al final, digamos que fue acercarme a un conjunto de cineastas en las que más o menos compartimos como ideas éticas y políticas. Entonces, generalmente el acceso al material sí fue muy generoso, ¿no? En ese sentido yo no tuve muchos problemas. También mi suerte es que muchas de estas películas en Colombia no son tan conocidas. Algunas sí, pero otras no. Entonces, no encontramos tampoco tantos intereses encontrados, ¿no? Como esta generación de gente, con excepción de tal vez de Marta y de Luis Ospina, muchos de estos cineastas son más bien de un bajo perfil. Entonces, por eso un poco también esta película, para reconocerles el trabajo. Entonces, no hubo grandes disputas ni problemas de censura, no. Al final, por ejemplo, tengo que reconocer que para poder terminar la película, hicimos una coproducción con un canal de televisión público colombiano, que fue el único que al final dijo, si el presupuesto, si la financiación usted no la consigue en otro lugar del mundo sobre una historia del cine colombiano, pues somos nosotros quienes le tenemos que dar eso, ¿no? Entonces nos ayudaron, digamos, entraron como coproductores para pagar una parte de los archivos y gracias a ese recurso pudimos pagar. Entonces, pero sí, de que hay todo el tiempo desencuentros y contradicciones, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Yo no sabía que me iba a encontrar con un proceso tan difícil también, pero así es. Entonces, digo, no creo que sea un problema de resignarse. Yo creo que tenemos que seguir como incentivando de manera crítica el uso y cómo acceder al uso de estos materiales, y es una discusión que es súper relevante ahorita. Y por ejemplo, como comunidad, como gremio, también hay que organizarse para pensar sobre eso, para discutir sobre eso. Porque sí está atravesado de muchísimos temas, de muchísimos problemas, de muchísimos intereses. Entonces, sí es un tema. Consejos, pucha, lo mejor sería siempre trabajar con material que haya sido hecho de manera independiente, que haya sido hecho de manera autónoma, que no esté tan atravesado por problemas de distribución, porque si no es muy difícil. O sea, yo no estoy trabajando con las grandes piezas famosas del cine colombiano porque habría sido imposible, ¿no? Entonces, es tratar de eso, de caminar como por la sombra y ver dónde están esos pequeños resquicios para entrar y trabajar con esos materiales. Exactamente. Tenemos otra pregunta de Cristal, o una reflexión más bien. Dice,
habría que hacer referencia a Rancière respecto a la emancipación del espectador. Si pretendemos darle al cine una fuerza tal que incida en lo social, depende de los sujetos expuestos a los filmes o cualquier evento. Claro, y ese es un gran tema también de los archivos y de los materiales en general y de las películas, y es que las películas no actúan por sí solas. Las películas tienen que ser apropiadas por un público, por una audiencia, que se las apropie de manera crítica y de manera afectiva y que haga algo con eso. O sea, en eso estamos totalmente de acuerdo. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer con esto que estamos viendo? ¿Qué vamos a hacer con esto que estamos escuchando? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Por ahí es. También aquí Edgar Barona nos recomienda, nos comparte la página de la Filmoteca, un link en el chat, lo vamos a poner también en el Facebook, y dice que ojalá tengamos la oportunidad de ver el documental en el Intenso Ahora. Y a mí me gustaría un poco preguntarte también para hacer un pequeño cierre o regresar un poco al título de tu ponencia, ¿quién cuidará las imágenes de hoy y mañana? ¿No? Pensar o cómo ves tú este espejo, ¿no? Entre también lo que estaban haciendo estos colectivos y estas cineastas en Colombia, con lo que se está haciendo hoy y cómo puede haber un diálogo también intergeneracional, ¿no? Porque a veces como que esto se queda en esta película y no existe como ese intercambio que vaya hacia los dos sentidos. Sí, o sea, yo creo que lo que más me conectó con querer contar esta historia y como escarbar sobre este momento del cine y estos personajes y estas películas, ojo, ¿no? Tampoco es que sea un momento del cine idílico, ¿no? En donde todo estuviera bien, porque tenía muchas pugnas, tenía muchas contradicciones, tenía muchas dudas. Fue también un cine sectario a veces, fue un cine radical, fue un cine, pero sí como lo más bonito, el germen de todo ese momento, que yo creo que es que la pregunta que tenemos que activar ahora nosotras y nosotros como creadores, como productores de películas, ¿no? Es como esa cosa de, por un lado, el papel, digamos, colectivo del cine, como ese espacio de colaboración entre mucha gente, como una forma de decir algo, de entender algo, pero de salir a interactuar con el mundo, ¿no? De conocimiento, de querer ir a ver, de querer decir, de situarse en otros lugares. Eso me parece clave. Y dos, también para quienes estén aquí y estén comenzando también en esto del cine, o sea, uno entiende, ¿no? Que la búsqueda de recursos y las convocatorias y, y todo este tortuoso y largo camino de obtener reconocimiento y dinero para poder hacer cine, que además es un oficio costoso, pero de volver la mirada 50 años atrás, donde había que filmar con película, donde era más difícil, donde los aparatos eran más pesados, donde había que revelar manualmente, y la gente lo hacía, salía y lo hacía, y ensayaba, y se equivocaba, y volvía a hacerlo. Y es como esa intensidad o como ese ímpetu de hay que hacerlo, hay que hacer cine porque eso es lo que nos mantiene vivos, vivas, y es también un lugar político muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, esa para mí sería como esa conexión, ese diálogo ahora, y es, ya que ahora tenemos los recursos para hacer cine más barato, el celular o cualquier otra cosa, pues activarlo, o sea, hay que usarlo, hay que hacerlo, no pensarlo, pensarlo, ¿no? Pero salir y hacerlo también.
Sí, pero a mí me viene a la cabeza un meme, perdón, pero es el meme ese del perrote ese que sale gigante y dice los cineastas en los 80s haciendo cine con su camarita, no sé qué, y luego sale el perrito chiquitito con la lagrimita, los cineastas hoy llorando porque se les ha trabado el premier, ¿no? Como esta cosa de, sí, de también la importancia de la memoria también para poder justo echarle ganas y no quedarse atorados en este imaginario de la industria y de que si no tienes un fondo y de que si no, no sé qué, no se puede hacer cine, ¿no? Sí. O sea, al final es el tema de producir desde un lugar incómodo, ¿no? Tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, hay que hacerlo, ¿no? Exacto. Acá en el chat comenta Cristal, el cine como derecho humano. ¿Por Y qué no? Edgardo responde que sí. Pues Jacobo, muchísimas gracias. No sé si alguien quiere preguntar alguna cosa más o si tú quieres comentar algo, invitarnos a poder seguirte en alguna parte o a ver algo de tu No, trabajo. no, pues más bien, digamos, para toda la gente que está colgada de la FAD, o bueno, no sé, nada, el compromiso es cuando la película esté, compartirla, digamos, por estas redes por las que llegamos, también, pues, y a encontrarnos y a hablar, ¿no? Es que no, digamos, aquí no me queda muy claro como cuál es la audiencia o cuál es el público, si son compañeras y compañeros de la UNAM, que muchos de, pues son, pero también habrá gente de otras partes, pero sí, pero muy abierto, digamos, a conversar, a compartir cosas y también eso, la cantidad de trabajos que se están haciendo ahorita es una cosa impresionante, o sea, esa también fue un recorrido muy bonito en esta película y era ver todas las películas que en el curso de estos 4 años sobre que usan materiales de archivo es una cosa inconmensurable, es mucha gente la que está trabajando y desde muchos lugares muy, muy interesantes. Casi que es también esto bonito de las imágenes que ya se hicieron, ¿no? Es decir, a veces ya todo está filmado, entonces también está bonito volver a mirar qué se hizo, ¿no? Y trabajar con las cosas que ya están hechas, obviamente sin restar la necesidad de que hay que seguir documentando, ¿no? Pero imágenes hay para rato. Muchas gracias, Juan Jacobo. Muchas gracias a todas y todas y todos los asistentes. Pues recordarles a ver, espera, voy a checar, ya se me fue la hora, que a las 3, a las 3 estaremos con Ebony Bailey, que nos estará hablando, presentando su cortometraje documental Jamaica y Tamarindo, y tendremos una plática sobre la importancia de las miradas negras en el cine. Y bueno, que sigan también el resto del coloquio, que va a haber pláticas muy interesantes como la que tuvimos hoy. Y muchísimas gracias, Jacobo. Dicen aquí, muchas felicidades, Jacobo, felicidades a los organizadores. Aquí dice Cristal, una pregunta, ¿qué duración tendrá tu peli? 76 minutos, o sea, 1 hora y 16. Muchas gracias por haberse conectado. Buenísimo, gracias. Estuvo muy, muy bueno compartir y seguimos ahí conversando. Mil gracias por la invitación, gracias a ti, Cani, a la gente de la FAT, de la UNAM, de la ENAC, de todas las entidades. Muchas gracias. Y no se pierdan las pláticas que vienen, que van a estar increíbles, que es gente muy, 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 muy buena. Exacto. Gran conversatorio, saludos desde Valparaíso, Chile. Mira, nos están escuchando de todos lados. Desde México, gracias. Argentina, Chile, México. Juan Jacobo en directo desde el Ecuador. Estamos. Pues muchas gracias a todos. Pueden descansar este ratito y regresar a la siguiente plática. Saludos, felicidades, Jacobo Galilea del Bosque. Gracias, hasta luego. Gracias, Hasta adiós. luego.
Gracias, Jacobo. Gracias, Cani. Entonces nos vemos al ratito en la siguiente charla. Un abrazo.